asesinato de tantos inocentes soldados que fueron asesinados en el Caquetá. Necesitamos, insisto, recuperar ese manejo del orden público, pero eso se logra con un gobierno legítimo, legitimidad, mando, tener enfrente a nuestras Fuerzas Armadas. Y yo digo, aquí están amigos del Congreso que personalmente vieron el debate que se le hizo al comandante de las Fuerzas Armadas, y es triste pensar que la defensa de la derrota de la guerrilla en el Caquetá fueron los actos de corrupción del actual gobierno. Lo que presentó ante el Congreso de Colombia el comandante de las Fuerzas Armadas fueron todos los recortes de las denuncias que han hecho los medios de comunicación de la corrupción de este gobierno. Y por eso digo yo que necesitamos recuperar ese manejo, pero por sobre todo ejercer un liderazgo en nuestras Fuerzas Armadas. Y para eso, yo digo también que la paz es empleo. Y por eso yo he centrado mi gobierno en reactivar la economía y en generar una verdadera política de empleo. Si hay una actual decepción del gobierno, del doctor Samper y del doctor Serpa, es precisamente la frustración que tenemos los colombianos, que se nos ofreció empleo y nos dieron fue desempleo. Y por eso yo he venido insistiendo. Yo creo que para que una economía se reactive, para que una economía vuelva a ponerse en marcha, lo primero que necesitamos es enviar unas señales claras de confianza, de una política macroeconómica, pero también unas señales hacia el sector privado. Yo creo que el que tiene que ser el generador de empleo son ustedes, el sector privado y no el gobierno. Lo que estamos viendo en el gasto desbordado, el gasto público, en burocracia, esa no es la función del Estado. Es a los particulares a quienes no tenemos que castigar, sino lo que tenemos que hacer es tenderles y darles la mano para que vuelvan a producir como corresponde en un país como Colombia. Por eso he dicho que primero, para generar empleo, vamos a rebajarle los impuestos a las empresas que generen nuevos empleos, que pueden deducirlo directamente del impuesto de la renta. Que por cada nuevo empleo los empresarios pueden decir, o pago impuestos, o pago un salario, o pago impuestos, o le doy de comer a una familia. Y que ese empleo que nos han generado directamente puede descontarse del impuesto de la renta, con un tope, lógicamente, que hemos puesto hasta el 14%, lo que significa, en otras palabras, que estamos dando la oportunidad de reducir el impuesto de la renta del 35 al 30%. Y que esos 5 puntos son ustedes, el microempresario, el empresario, el industrial, que decide si lo toma o si simplemente paga el tributo como le corresponde a él. Esto lo hemos estudiado y analizado. Si el sector privado en Colombia entra dentro de esta política que le estamos proponiendo al país, podríamos reinyectarle a la economía colombiana cerca de 650.000 millones de pesos que directamente van a beneficiar al pueblo colombiano. El segundo tema es el del IVA, porque aquí nosotros habíamos aprobado una reforma en el país que implicaba que el IVA estaba en el 14%, que en 1997 debería regresar al 12%. Y por eso este gobierno, con 3 reformas tributarias que había propuesto y había prometido no hacer ninguna reforma tributaria, nos ha hecho 3, aumentó el IVA del 12 al 16%. Y yo digo que de aquí también se puede buscar reactivar la economía. El IVA es el impuesto más regresivo, es el que más pesa en la clase media y en las clases pobres de este país. Y por esa misma circunstancia es a ellos a quienes les tenemos que tender la mano. Si nosotros logramos controlar el déficit fiscal, podemos reducir gradualmente el impuesto del IVA. Y lo podemos reducir si logramos, como es nuestro propósito, al 12%. La gente va a tener más recursos, va a poder ahorrar más, va a poder invertir más, va a poder comprar más. Y de esta manera vamos a proyectar de nuevo la reactivación económica en el país. No nos olvidemos, hoy está a un nivel del 16%. La evasión del IVA se calcula en 2 billones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si no generamos una conciencia en el país de la gente que pague sus impuestos, unos impuestos justos, nada estamos logrando, porque además ahí es donde están las distorsiones económicas, en que unos colombianos pagan el IVA y el otro no los paga, y de esta manera estamos generando una distorsión en la economía. El tercer aspecto para generar empleo es el de recuperar el sector agrícola colombiano, y que tenemos que volver a tenderle la mano al campesino colombiano. Si alguien ha estado absolutamente abandonado, ha sido el agricultor en este último gobierno del doctor Samper y el doctor Serpa. Es ahí donde ha existido más abandono, y es ahí donde tenemos que buscar invertir más de los recursos del Estado.
No nos olvidemos, 40% del país sigue viviendo en las áreas rurales de Colombia. 40% del país sigue ahí habitando. Y es a ellos a quienes tenemos que tender la mano, no solamente buscando subsidiar la economía campesina, sino tenemos que buscar también mecanismos complementarios que nos permitan, como hemos venido insistiendo, frente a una política macroeconómica seria y estable, acabar con la revaluación. No puede haber una recuperación del sector agrícola si no combatimos la revaluación. Y lo que estamos viendo es que solamente cuando se nos acabe el sector agrícola es que vamos a comenzar a tomar medidas. Por eso, ese es otro compromiso de nuestro gobierno, de tenderle la mano al campesino, no solamente con crédito, tecnología, maquinaria, porque muchas veces es a través de una vía, de construcción de una vía de acceso, de una carretera, como podemos también generar hechos que nos van a permitir recuperar buena parte del sector agrícola colombiano. Y la última forma también para reactivar la economía es lo que yo he denominado la reorientación del gasto público. El peor problema que nos deja este gobierno es el déficit fiscal. Los datos que conocemos pueden estar llegando al 5% del producto, lo que significa que ahí vamos a tener que hacer un gran esfuerzo todos los colombianos. Y por esa misma circunstancia es que tenemos que reorientar el gasto a los grandes proyectos. No podemos seguir permitiendo que buena parte del presupuesto nacional es el botín de los caciques electorales y que, como lo vimos en la pasada campaña electoral, fue el que se utilizó para ejecutar y celebrar las elecciones en Colombia. En eso estamos cansados, que si nosotros logramos controlar ese botín, que lógicamente ha sido el pago para mantenerse en el gobierno de este gobierno, a costa de todos los colombianos, de seguro que vamos a poder construir las grandes obras de Colombia. Y si nosotros priorizamos ese gasto en obras como las que nos plantean aquí, en las cuales creemos que si vamos a recuperar el puerto de Buenaventura, que si vamos a construir la doble calzada, que si vamos a invertir en el túnel de la línea, en la malla vial, en proyectos que son no solamente importantes para el departamento, sino para el país, son obras que se pueden hacer. Y a eso es donde queremos entrar buena parte del esfuerzo del gobierno, a proyectos de beneficio no solamente regional, sino nacional, a vivienda de interés social y sobre todo también a acueductos y alcantarillados. Ahí hay 5 formas, distinto a lo que han dicho los otros candidatos, como queremos generar empleo en el país y como queremos reactivar la economía. Paz, empleo e inversión social. Y por último, 2 temas en los cuales también creo que hay que hacer un esfuerzo fundamental. El primero de ellos es pensar también en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Y por eso yo he hablado de que tenemos que garantizar primaria y secundaria, la educación básica a todos los niños de Colombia. Y hay un tema en el cual yo quiero insistir, porque a medida que uno va a conferencias internacionales es un tema que toma una gran actualidad. Y por eso lo he venido planteando en mi programa de gobierno. Lo que no podemos permitir es lo que nos dice la gente en las calles, en los municipios, en las veredas. ¿Cuántos niños de Colombia van hoy a estudiar simplemente con un vaso de agua o con una huevanera en el estómago? Y le estamos diciendo a estos niños que cumplan, que tienen que ser igual de inteligentes, que tienen que desarrollarse de igual manera que los niños de los Estados Unidos o de la Comunidad Europea. Por eso yo he venido insistiendo en que tenemos que garantizarle lo que yo denomino el alimento suplementario en nuestras escuelas, de un desayuno y un almuerzo a los niños de Colombia. Porque si nosotros logramos invertir en ellos, vamos a dejar de invertir en hospitales, en centros de salud para tratar la malnutrición o la desnutrición de nuestros niños, y de esta manera también vamos a colaborar como Estado en que podamos desarrollarlos física e intelectualmente. Y después, en el caso educativo, creemos que tenemos que recuperar de nuestro país el concepto de la universidad tecnológica. Y por eso nosotros hemos hablado de los 3 ciclos educativos, de un ciclo básico, que nos permita a todos los colombianos tener ese ciclo básico. Una vez cumplido ese ciclo básico, puede este joven colombiano salir a dedicar un salario, puede salir a trabajar, a vivir, y con 2 años más de estudio convertirse en profesional en ese segundo ciclo y en un tercer ciclo, pues hacer su especialización. Ahí es donde yo creo que tenemos que centrar el tema de la educación. Y por último, también mirar 2 o 3 temas muy rápidamente que son fundamentales. El de generar en Colombia de nuevo una cultura del buen trato.
A mí me preocupa que hablamos de un país que queremos tener en paz, pero empieza la violencia en nuestras propias familias, de la violencia intrafamiliar. Tenemos que ver las cifras simplemente para sentarnos a repensar en este país. ¿Cómo podemos hablar de paz cuando normalmente más de 2 millones de niños en Colombia son maltratados? ¿Cómo podemos hablar de paz cuando cerca de 1 millón de esos niños son maltratados severamente? ¿Cómo podemos hablar de paz cuando leemos en los medios de comunicación que una madre le quema las manos a su niña para poder salir a pedir limosna? ¿Cómo podemos hablar de paz cuando los propios hogares de bienestar familiar aquí en el Valle lo vivimos? Los padres de familia mandan a sus hijos a los hogares de bienestar familiar, ya ha llegado a tal grado de corrupción que son abusados sexualmente, que son maltratados, y al igual en las escuelas públicas. Esa es la cultura que tenemos que cambiar y generar la cultura del buen trato. Volver a recuperar nuestros valores, volver a recuperar nuestras familias. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo muy importante que va de la mano de un trabajo también educativo por parte del Estado colombiano. Y es ahí donde con Nora precisamente queremos diseñar esa campaña. El buen trato, recuperar a nuestros jóvenes, una gran campaña de prevención y educación frente al tema de la droga. No nos olvidemos que Colombia se ha convertido en un país consumidor. El promedio de iniciación de la droga en Colombia en los niños llega hasta los 10 años. Y por eso nosotros tenemos que mirar que es ahí donde está el futuro del país. Y es ahí donde también tenemos que invertir. Y por último, ya para terminar y no cansarnos, es el tema de la corrupción. Ese posiblemente es el segundo gran flagelo de la mano con el desempleo y la recesión que nos deja en este gobierno de Samper y de Cerda. Un país que nunca habíamos llegado a los niveles de corrupción que hemos llegado. Se calcula que se han perdido, se han robado cerca de 350.000 millones de pesos. El caso de Campercom, 230.000 millones. Y lo que es triste es que se roban la plata, van al Congreso, la convierten en deuda pública y nos toca pagarla todos los colombianos. Se desaparecen 50.000 millones del INURBE, 12.000 millones del ICETEX, liquidan puertos de Colombia y se quedan con los recursos. Privatizaron buena parte del país y los recursos no lo invirtieron los sectores más pobres y más marginados. Por eso es donde tenemos nosotros que hacer ese gran esfuerzo. Y como hemos dicho, una gran campaña de recuperación de la moralidad pública, de volver a recuperar lo que siempre habíamos tenido en Colombia. Definitivamente la posibilidad de tener un gobierno honesto, limpio, transparente, que los funcionarios públicos no tienen licencia para robar, sino para proteger los recursos de los particulares y de los colombianos. Y por eso, como digo yo, y lo reitero aquí en Palmira, que en nuestro gobierno y en mi gobierno vamos a meter a la cárcel a los corruptos que estén que nos acompañen en esta gran cruzada por Colombia, por el país, por el cambio, y que estamos seguros